Hola, hola, muy pero muy buenos días, queridísima audiencia. Aquí estamos con nuestro programa Holotren, el tren de las buenas noticias, con nuestra querida operadora musicalizadora Mari Rey en la FM 93.5 en la ciudad hermosa de Necochea, Necochea, Quequén, este sábado 4 de octubre año 2025, y aquí con nuestra queridísima compañera y amiga Lili Soto. Muy buenos días, Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días, Susi. ¿Cómo está toda esta audiencia bonita de los sábados? Bueno, hoy, como siempre, te voy a pedir que te prepares el mate, el café y que, bueno, nos escuches. Tenemos una charla muy interesante con Agustín para que podamos seguir aprendiendo. Muy buenos días, Mari. Y bueno, también le dejamos un beso grande a Nancy, que está de viaje, así que hoy no va a estar con nosotros. Exactamente, hoy Nancy está de viaje, así que abrazo enorme, queridísima amiga, integrante de Holotren. Y estamos, como dice Lili Soto, bueno, quienes habla Susana y Rosy, compartiendo nuestro espacio de los sábados de las 9 de la mañana. Les recordamos a nuestra audiencia que la revista impresa Holotren, con su programa de radio de todos los sábados, luego pueden ustedes escuchar el programa en el canal de YouTube de Holotren, así que los invitamos también a sumarse a Holotren YouTube. También tenemos el canal de Telegram, Holotren, Revista Holística, Instagram, Holotren, TikTok, ¿no? TikTok, ahora tenemos TikTok, así que visítennos por ahí, por Holotren. favor. Así que bueno, estamos por todas las redes y por supuesto con nosotros en este encuentro y con todas las charlas y todos los encuentros que estamos haciendo. No nos vamos a olvidar, Lili, de invitarlos al 18 de octubre, a este baño de bosque que vamos a hacer a las 15 horas de la mano y de la guía de Nancy Christensen. Así que vayan anotando, 18 de octubre, sábado, a las 15 horas nos vamos a encontrar en 91 y 10, con ropa cómoda, una botellita de agua y disfrutar esta hermosa experiencia. ¿Qué te parece? Bueno, me parece genial, así que anótenselo, agéndenlo y los esperamos. Exacto. Va a ser un día hermosísimo el 18, así que bueno. Bueno, el regalo de Holotren al Día de la Madre, al Día de la Familia, para poder estar juntos y compartir esa hermosa experiencia. Y bueno, y ahora sí, vamos de lleno con nuestro querido entrevistado de hoy. Él es Agustín Bidondo, especialista en las 5 leyes biológicas. En el programa estamos en contacto, estamos teniendo encuentros con él ya hace un tiempo y estamos subiendo los programas al canal de YouTube de Estamos en Contacto. Y aquí con Lili y en cierta forma el equipo de Holotren lo tiene por primera vez, así que le damos la bienvenida y obviamente desde la perspectiva que tiene que ver con la pregunta que comienza todo este encuentro, siempre va a ser qué son las 5 leyes biológicas. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué son las 5 leyes biológicas? ¿Quién fue quien estudió estas leyes y en definitiva las hizo poner mejor dicho, en el conocimiento de la gente, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema muy, muy especial que está vinculado con las así llamadas enfermedades. Parece ser de que nosotros creemos que el estado natural del ser humano es la enfermedad. Y evidentemente esto no es así. Así que con esta información tan profunda, lo que nosotros pretendemos humildemente es, de a poco, cambiar un paradigma y verdaderamente entender cómo funciona la biología. Así que, sin más preludio, querido Agustín, vamos entonces a comenzar el encuentro y gracias infinitas por estar nuevamente. ¿Cómo estás, querido? Hola, Su, buen día. Gracias por la invitación. Hola, Lili. Hola, muy buenos días. Empezamos, si te parece, querido Agu, explicándonos las 5 leyes biológicas que son, de quién surge, porque tenemos en cuenta que hoy sábado quizás tenemos, audiencia que no nos ha venido escuchando. Así que, si deseas, empezamos del principio, que son las leyes biológicas, y bueno, y luego, por supuesto, va a tener unas cuantas preguntas también, Lili, para hacerte. Así que adelante. Bien, comenzamos entonces desde el principio.
médico alemán en los años 1970 o 75, el doctor Reinhard Hammer, recibido médico, teólogo, recibe una llamada inesperada con un aviso de que su hijo, que estaba vacacionando en el Mediterráneo en un velero, mientras dormía, accidentalmente recibe un disparo. El hijo es trasladado a la clínica, grave, después de 3 o 4 meses de muchas cirugías e intervenciones que intentaban salvarle la vida. Bueno, el hijo muere, y al poco tiempo de este evento, el doctor Hammer es diagnosticado con un cáncer de testículo y su mujer con un cáncer de mama. En ese momento, ellos se preguntan si el evento que habían sufrido, este evento dramático, tendría algo que ver con esa adaptación biológica y con ese diagnóstico. Entonces, como ellos eran médicos clínicos, ambos, y bueno, tenían acceso a oncología, empezaron a preguntar a todos los pacientes que tenían diagnóstico de cáncer si previo al diagnóstico habían sufrido algún evento traumático, ¿sí? Intenso. Dio la casualidad que todas las personas que estaban ahí dijeron que sí, que previo al diagnóstico habían sufrido una situación así extrema como el caso del doctor Hammer y su mujer, que pierden a su hijo. Entonces empieza a averiguar, bueno, qué diagnóstico tenés, cáncer de mama, bien, y cuál es el conflicto que tuviste previo al diagnóstico, bien. Entonces iba tomando nota de todo, preguntando qué tipo de cáncer y qué conflicto, y se dio cuenta que había un colorido entre el tipo de conflicto y el órgano que se estaba adaptando y por lo cual le habían dado el diagnóstico a la persona de cáncer. Entonces decide profundizar en una parte de la medicina que se ve muy poco, que es la embriología, que es cómo evoluciona cada órgano y cada tejido en el cuerpo y cuál es su función. Y a raíz de esa investigación, él descubre la primera ley de la biología, allá por el año 1981, y la primera ley de la biología nos cuenta de dónde provienen las enfermedades, ¿sí? Y tenemos que entender que cuando decimos ley, hacemos referencia a que siempre y en todo lugar se cumplirá. No hablamos de una hipótesis, no es una hipótesis o una teoría, sino es una ley de la naturaleza que se cumple en el 100% de los casos y que puede ser verificada por cualquier persona que lo desee. Esta primera ley que él descubre de dónde provienen las enfermedades, le explica que a través de un choque biológico se produce a través de una situación dramática, intensa, que te agarra a contrapié, vivida en soledad, que no tiene solución inmediata y que la persona no se siente compartida. Es esa situación que él vivió, ese llamado que le dijeron que su hijo había recibido accidentalmente un disparo y que luego muere. En ese momento, cuando la persona recibe un choque biológico tan intenso como ese, se dispara en nuestro organismo un programa biológico a 3 niveles: a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. A nivel psíquico va a generar un cambio de comportamiento, por ejemplo, un enojo, una emoción, y ese enojo va a ser el motivo por el cual vamos a ir a resolver ese conflicto, ¿sí? Pero en el cerebro va a haber una lesión en la vaina de mielina, ¿sí? En un relé, en un foco de Hammer, que él descubre con un ataque cerebral sin contraste, y ese relé cerebral controla un órgano o varios órganos dependiendo del conflicto, ¿sí? Entonces, lo que él descubre con esta primera ley es que a raíz de una situación dramática, vivida en soledad, con inhibición de acción y que la persona no se siente compartida, se dispara este programa biológico, lo cual llamamos enfermedad, pero en realidad tiene un pleno sentido, ¿sí? Que es ayudarnos a resolver la situación, adaptarnos mientras la estamos resolviendo biológicamente y luego volver a la normalidad. Bien. Entonces, luego de descubrir
descubrir esta primera ley de la biología, él descubre la segunda ley de la biología, que es la ley bifásica de todas las enfermedades. Él descubre que en el momento del choque biológico aparecen síntomas en los cuales la medicina convencional diagnostica como enfermedades frías, como por ejemplo presión alta, extremidades frías, insomnio, bajada súbita de peso, alopecia, y descubre que cuando la persona resuelve el conflicto, entra en una fase de vagotonía, en una fase de reparación, y ahí es cuando el programa biológico termina de cursar. Entonces esta segunda ley, la ley bifásica de todas las enfermedades, nos explica que la primera mitad de la enfermedad es fría y la segunda mitad es caliente, ¿sí? Hasta ese entonces la medicina sigue contemplando que las enfermedades son frías o calientes, y Hammer descubre con esta segunda ley que es la ley bifásica de todas las enfermedades. A partir de esto descubre la tercera ley, la cuarta ley y la quinta ley. La tercera ley nos explica cómo se van a comportar los órganos adaptados en la fase de conflicto activo y en la fase de reparación. La cuarta ley explica el rol de los microbios en el programa biológico, y la quinta ley explica el para qué biológico. Esta tercera ley, que explica cómo funcionan los órganos, es porque en la fase de conflicto activo, dependiendo a qué capa germinal pertenezca el órgano, va a tener un crecimiento celular en fase activa y una descomposición de ese crecimiento celular en fase de reparación. Si pertenece al endodermo o al viejo mesodermo, va a proliferar en fase activa y va a haber una descomposición en fase de reparación. Y si pertenece a la capa germinal del nuevo mesodermo o del ectodermo, va a haber una necrosis o úlcera en fase de conflicto activo, o sea, en la fase fría, y luego de resolver el conflicto va a haber un relleno. Y la quinta ley, que es el para qué biológico, el por qué, el para qué mi cuerpo generó un tumor o un crecimiento celular en la fase activa de un conflicto. Y bueno, por ejemplo, si una persona vive un choque biológico de no poder digerir una situación, el relé cerebral que controla el estómago va a hacer que el estómago tenga una adaptación biológica, una proliferación celular, genere un tumor secretor de ácido clorhídrico para descomponer esa situación que la persona no está pudiendo digerir. Y una vez que la persona resuelve el conflicto en fase de reparación, la bacteria tuberculosa lo va a descomponer. En el caso de no tener bacteria disponible en la persona, el organismo lo encapsula, lo reduce lo más que puede y queda inocuo. Pero con cada recaída de conflicto se vuelve a activar. Y a raíz de descubrir estas 5 leyes de la biología que se cumplen al 100%, da origen a esta nueva medicina germánica, que es una ciencia. Bien, para quien recién está conectando con nosotros, estamos hablando con Agustín Vidondo, especialista en las 5 leyes biológicas, y nos está explicando justamente estas 5 leyes de la biología, cómo funcionan, que son leyes, como dice, esto no es una teoría, no es una hipótesis, se cumplen. Y acá lo que nosotros podemos observar es que justamente lo que nosotros llamamos como enfermedad, en realidad son programas biológicos que se activan ante situaciones de shock biológico, pero esos programas que se activan, que pueden generar distintas, por eso decimos, entre comillas, enfermedades o distintas disfunciones en el organismo, en realidad están dentro de un propio programa de la propia biología para salvar a ese cuerpo, y no como nosotros tenemos el concepto de que las así llamadas enfermedades vienen a matarnos o vienen directamente a perjudicarnos, ¿no? Acá hay un elemento muy interesante que si uno de a poco va comprendiendo, va entrando en sintonía con esta información, yo creo que cambia absolutamente el paradigma de lo que uno
pensó o de lo que le enseñaron con respecto a lo que es estar sano o estar enfermo. Eh, esto, por ejemplo, Au, ¿no? Que vos mismo lo has dicho en los programas, que te ha cambiado la vida, ¿lo podés decir en cuanto a la profundidad del conocimiento de lo que ahora sucede en tu cuerpo o desde qué perspectiva más amplia haber entendido esto? Bien. Cuando digo eso me refiero a que lo aplico en todo lo que hago en el día a día, y en el día a día lo aplico para mi vida en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo entiendo que las personas ahora que tienen síntomas, ¿sí? Porque un cuerpo muerto es el único que no tiene síntomas. Siempre vamos a tener síntomas, porque siempre estamos adaptándonos a situaciones, viviendo situaciones en contexto de choque biológico. Entonces entiendo que las personas están o en fase activa o en fase de reparación, o están sufriendo por un conflicto o tienen un órgano adaptado. Entonces me da como un entendimiento más profundo de la vida, ¿sí? Mucha más paciencia, mucha más armonía a mí mismo y para con las personas que me rodean. Por ejemplo, en el caso del doctor Hammer, que él es diagnosticado con un cáncer de testículo, ¿sí? El programa biológico, o sea, el choque biológico que activa ese programa es la pérdida relacional profunda de su hijo. Entonces el testículo se adapta a esa pérdida, es lo que le está pasando a él en su psiquismo, ¿sí? En su alma. El impacto del choque biológico impacta siempre en el corazón, atraviesa la capa protectora que es el pericardio, tira de los ganglios estrellados que están en la arteria subclavia, esa vibración llega al cerebro y el cerebro activa un órgano. Hace mucho tiempo se hablaba mucho de las enfermedades psicosomáticas. Eso es psicosomático, se decía eso es psicosomático. Bueno, ¿qué quiere decir? Psique hace referencia a alma y soma hace referencia a cuerpo. Quiere decir que lo que le está pasando a la persona en su alma se manifiesta en lo denso, en lo físico, en el cuerpo. Entonces, Hammer, al descubrir estas leyes de la biología, lo comprueba con un ataque cerebral, porque con un ataque cerebral sin contraste, él puede ver un área del cerebro activa, ¿sí? Que él lo llama relé, luego, y puede ver un foco de Hammer, que es un área que está edematizada, primero tiene una necrosis, luego se edematiza en la fase de reparación. Entonces, lo que él encuentra es la conexión entre psique y soma, entre alma y cuerpo, a través de este ataque cerebral. Entonces, entendemos que la persona que está padeciendo esta enfermedad, lo que en realidad le está sucediendo es que vivió un choque biológico, ¿sí? Un conflicto en contexto de choque biológico, y que en su alma está sufriendo y su cerebro está usando el programa biológico de supervivencia, adaptando los órganos para que él pueda resolver esa inhibición de acción, ¿sí? Y volver a la normalidad, o sea, sobrevivir en el proceso. La enfermedad es un programa biológico especial de mejora de la naturaleza. Tiene un pleno sentido biológico. Está diseñado con el fin de ayudar al individuo a resolver esa inhibición de acción, ¿sí? En el caso de un cáncer de glándula mamaria, que se activa por un programa biológico de querer nutrir y proteger a un miembro del clan, a alguien en el nido, va a generar un tumor secretor y va a secretar una cera, una leche mucho más nutritiva que la leche normal, ¿sí? Para dar más vida más rápido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la mujer que está adaptando la glándula mamaria, que está teniendo una proliferación celular, está sufriendo un conflicto de querer nutrir y proteger a alguien. Entonces, entendiendo cómo funciona nuestro psiquismo, nuestro cerebro y nuestros órganos, podemos decir, como bien dijiste vos, que te cambia la vida. Te cambia la vida porque ahora, si una persona no puede digerir una situación, y la situación es algo que yo le estoy diciendo, para que la persona no genere una proliferación celular, un tumor secretor en el estómago, voy a tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Entonces, me voy a dirigir hacia esa persona con mucho más respeto, con mucho amor,
paciencia, con tranquilidad, y voy a evitar generarle un choque biológico. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí estamos con nuestra querida Lili Soto, que está escuchando atentamente y ella se ha venido con sus preguntas y seguramente que los que estás escuchando te ha generado otras preguntas. Así que adelante, Lili. Bueno, primero, Agustín, quiero agradecerte porque la verdad que para que se produzca un cambio de mentalidad y que podamos ver otras formas, e inclusive otras formas de ver en nuestro cuerpo, también necesitamos personas que nos enseñen, que nos compartan esa otra mirada, ese otro estudio, eso que nosotros, la verdad que para mí es sumamente nuevo, yo estoy aprendiendo mucho en este programa Holotren y todo lo que venimos haciendo, así que te agradezco profundamente. Por el otro lado, pensaba esto, también requiere, ¿no? Tener un conocimiento diferente, distinto al que vinimos teniendo como sociedad durante varios, digamos, mucho tiempo de la historia, porque yo siento que en este siglo XXI, dentro de todo, estamos volviendo a nosotros, estamos volviendo a las raíces. Y esta biología que siempre estuvo, este cuerpo que siempre respondió, eh, quizás hoy tenemos que aceptar que no lo conocemos tanto y que bueno, que tendríamos que ir hacia ese conocimiento. Mi pregunta, las preguntas bueno, que he elaborado son muy simples, pero bueno, teniendo en cuenta esto que en nuestra cultura, por ejemplo, un resfriado, una fiebre o una inflamación se ven casi como fallos en el cuerpo o como enemigos que uno tiene que combatir, ¿no? Porque bueno, estás enfermo, tenés esto, es malo. Desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos empezar a reinterpretar estos síntomas comunes, digamos, no como un problema, ¿no? Sino como parte de un proceso inteligente de sanación? Digamos, ¿qué cambio mental profundo implica esto? Bueno, a ver, Lili, si podemos aclararle a la gente esta gran confusión que hay. Primero, que Hammer hace el descubrimiento más importante para la humanidad, porque al descubrir estas leyes de la biología y al descubrir cuál es la causa de todas las enfermedades, ahora podemos utilizar todo ese dinero que se usa, por ejemplo, en research para el cáncer de mama y el cáncer pediátrico y todos esos miles de millones de dólares, ¿sí? para otro objetivo, y nos podemos enfocar en mejorar como sociedad. Porque si la enfermedad es una situación inesperada, ¿sí? altamente dramática, ya definimos, y la persona se va a adaptar, cuanto más incoherente es la sociedad, más enfermedades vemos. Vamos a decir que hace 3 décadas atrás había 5.000 enfermedades, por decir un número, y hoy hay 30.000. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, claro, que la sociedad va en contra de nuestra biología, es parabiológica. Entonces, cuanto más conflictos en la sociedad vivimos, más programas biológicos de emergencia aparecen. Por eso vemos ahora todas estas combinaciones de estos nuevos diagnósticos. Pero en realidad es muy simple. Si a una persona la situación le apesta y lo vive en contexto de choque biológico, va a haber una úlcera en fase activa en la mucosa nasal, va a haber un estornudo en la epicrisis y luego va a haber un relleno al finalizar la fase de reparación. Entonces ya entendemos que la situación que está viviendo le apesta, por así decir, porque Claro. somos esos 5 sentidos, ¿verdad? Todo lo que oímos, tenemos conflictos vividos en contexto de choques biológicos auditivos, olfativos, táctil, de contacto, visuales, gustativos. Ahí aparece, por ejemplo, la intolerancia al gluten o la lactosa. La persona vivió un conflicto, un choque biológico, mientras estaba comiendo algo que tenía gluten,
Y ahora el cerebro, porque esto es lo que sucede cuando se produce el choque biológico, el cerebro recolecta en ese momento, con estos 5 sentidos, todo lo que sucede alrededor, ¿sí? Hay un primer choque biológico que llamamos alarma, en donde la persona queda como en un estado de hipnosis. El cerebro recolecta toda esta información en el evento del choque biológico y al volver a entrar en contacto con esa situación, se dispara el programa biológico con lesión orgánica ya en el órgano. Entonces la persona entra en contacto con el gluten, le agarra una especie de alergia, el diagnóstico es alérgico al gluten, pero en realidad lo que sucedió es que mientras vivía el choque biológico estaba comiendo gluten, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes. Para que la gente, para que la sociedad logre entender esto, primero hay que salir de la confusión de la teoría de Pasteur, que es falsa, ¿sí? Que nunca ha sido probada, son todas hipótesis y teorías. Tenemos que recordar que Hammer era médico antes de descubrir esto y lo siguió siendo y ejerció hasta los 82 años, algo así, porque falleció en el 2017 recién. La primera ley de la biología la descubrió en el año 1981, hace más de 4 décadas que ha sido verificada y certificada, ¿sí? Y todo lo que le han puesto a prueba la han podido comprobar siempre. No es que no se cumplió una vez, siempre se cumplió. Entonces, ¿quiénes son los que no quieren que nos enteremos? Bueno, para no entrar ahí, lo que tenemos que hacer es difundir esta información, compartirla con el que sí está interesado en cambiar, con el que se da cuenta, como cuando hablábamos con Su, y ella decía, bueno, claro, si yo voy a ir a ese lugar y me voy a sentir mal y voy a salir de ahí con dolor de panza, ya me estoy dando cuenta que la situación le está generando un síntoma, ¿verdad? Claro. ¿Para qué va a ir a hacerse ver, a que le den un diagnóstico o una medicación si lo que tiene que evitar es esa situación? Entonces, hay algo en nosotros innato que es como que nos mantiene alerta diciéndonos, che, pará, esto viene por otro lado. Esto no puede ser así, que un día estaba tranquilo y de repente me invadió un bicho invisible y ahora estoy enfermo. ¿Sí? Y al lado mío están todos bien y yo no. ¿Cómo puede ser? Bueno, entonces hay que empezar a discernir, hay que empezar a prestar atención. Porque un niño llora, por ejemplo, cuando la madre o el padre le dicen que no puede comer eso, que ahora no va a ir a jugar, que ahora se tiene que sentar, que ahora llora. ¿Qué le estamos generando? Le estamos generando un conflicto, ¿sí? Si después el chico se porta mal y lo llevan también, no sé, a un psicólogo, y el psicólogo dice, no, bueno, tiene problemas de comportamiento. Bueno, pero ¿cómo lo tratan en la casa? Tenemos que ir a la base, ¿sí? Tenemos que ir a la causa, en realidad, de lo que está sucediendo. Y ahí está el cambio de sociedad. Por eso, esto es para que cada uno, a su tiempo, se vaya nutriendo de esta nueva información, ¿sí? de lo que es realmente un programa biológico que es sinónimo de enfermedad, y vaya avanzando a paso firme, lo mejor posible, sin invadir a los demás, porque obvio que esto genera, enterarse de esto también genera choque biológico, porque Sí, entonces tal nos cual. mintieron, ¿sí? Con el otro tema. Y bueno, hay que ser responsable, compartirlo, informar, difundir, ayudar al que sí quiere cambiar y que los demás vean que la persona está haciendo algo diferente y que le va mejor y que ya no necesita medicaciones, ni tratamientos, ni tenerle miedo a las enfermedades, y te das cuenta que la persona vive en coherencia, y bueno, entonces la otra persona va a preguntar, che, ¿qué estás haciendo? Que te veo que estás bien, mirá, estoy aplicando la ciencia germánica en mi vida, eh, aprendí las leyes de la biología, te explico cómo funciona esto, y empieza a hacer sentido. Y el cambio lo hacemos nosotros. Yo cambio primero, cambia mi mundo alrededor y así cada uno de nosotros, porque nadie lo va a venir a cambiar por nosotros. Es nuestra responsabilidad. Y acá es donde recae todo el peso de esta información. Ahora que llegó
la información de esta nueva ciencia, de las leyes de la biología, a la vida de una persona, la persona ahora tiene que hacerse responsable, tiene que cambiar de actitud y tiene que aprender si quiere esto. Y bueno, y así cambiaríamos la sociedad, cambiando uno primero. Tal cual. La verdad que me encanta que uses la palabra aprendizaje, porque bueno, es lo que yo creo y lo que nosotras creemos que hay que hacer. Tenemos y debemos aprender por una responsabilidad propia, de hacernos cargo de nosotros mismos. Y como vos decís, en esto de hacernos cargo de nosotros mismos, darle la posibilidad a un conocimiento diferente, que bueno, entendemos que inconscientemente hemos incorporado creencias a lo largo de nuestras vidas que bueno, que nos hacen mella, que nos impactan, que nos hicieron tener un tipo de mentalidad que ahora hay que deconstruir, hay que volver a aprender y que bueno, que tiene que ver, como vos decías, ¿no? Con esa decisión personal también, porque una persona que te lo comparta y también una decisión personal de darle la oportunidad a esa apertura al aprendizaje, ¿no? Eso que vos decías, por ahí yo lo he visto mucho en las escuelas, tantos niños diagnosticados, como que nunca aparece la solución en sí, porque medicás para algo, pero en realidad sigue existiendo la misma situación, como si estuviésemos enfocados en otro lado, ¿no? En otro lugar. Y bueno, la pregunta que tengo ahora para hacerte quizás es un poquito profunda desde mi punto de vista. Por ejemplo, una de las ideas más impactantes, digamos, es la relación entre los pulmones y el miedo a la muerte, o esta sensación de soledad. En un mundo con tanta hiperconexión digital como nosotros estamos y a la vez tanta soledad emocional, porque bueno, estamos conectados pero estamos desconectados, es una cosa rara. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo pensás vos que esto se manifiesta en las personas? Y no sé, ¿podrías darnos un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, para la ciencia germánica, el miedo a la muerte, ¿sí? Que en realidad genera una proliferación de alvéolos pulmonares. Mira, a ver, vamos a explicarlo en orden. Los alvéolos pulmonares pertenecen a la capa germinal del endodermo, ¿sí? Y la temática de estos órganos es de supervivencia. Entonces, cuando una persona vive un choque biológico, ¿sí? Una situación inesperada, dramática, vivida en soledad, que no tiene solución inmediata en contexto de una situación de miedo a la muerte, va a tener una proliferación celular de alvéolos pulmonares, ¿sí? Si es por uno mismo el miedo a la muerte, va a haber un montón de nódulos. Y si es por otra persona, o puede ser también por un animal, va a haber uno solo. Ese miedo a la muerte en fase activa va a generar esa proliferación de alvéolos celulares y una descomposición en fase de reparación. A nivel sociedad, lo que me preguntás de esto de estar conectado, desconectado y todas las redes sociales y todo eso, bueno, como hablamos al principio y como bien dijiste vos, que ves en la escuela los chicos diagnosticados, la sociedad es parabiológica. Los que están diseñando todos estos modelos nos han llevado a todos estos diagnósticos, por así decir. Porque esta ciencia es bien conocida, ¿sí? Y poco difundida. ¿Por qué? Porque claro, si un empleador, por ejemplo, echa a una persona del trabajo, ¿sí? Que es una situación inesperada, vivida en soledad, que no tiene solución inmediata, la persona lo vive en contexto de choque biológico, va a adaptar el hígado, ¿sí? Porque el conflicto de
del cáncer de hígado es carencia de algo vital y puede ser el dinero, la comida, porque ahora con el dinero compramos comida, ¿sí? La familia, bueno, no puede profesar su fe. Entonces, tendríamos que evitar ese despido, por así decir. Sería una sociedad súper coherente. Por eso esto va a llevar su tiempo. En las escuelas, como dijiste vos, los diagnósticos a los chicos, y bueno, pero el sistema también generó este sistema educativo, genera conflictos, los niños se tienen que ir de sus casas porque los padres tienen que estar, tienen que estar ocupados, digo yo, como si fuese una obligación, ¿no? Pero la sociedad, el sistema ha creado todo eso. Antes la madre se quedaba en la casa con los niños no vivían choque biológico a temprana edad porque estaban acompañados. Acuérdense que el choque biológico es vivido en soledad. Le pasa algo al niño a los 3, 4 años en el jardín, mira para el costado, la madre no está, el padre no está, al niño le interesa más la madre y vive el choque biológico. Y es inevitable porque está solo. Y bueno, después el chico se enferma, que es en realidad una adaptación biológica por el conflicto vivido, lo llevan a un médico, le dan un diagnóstico, si son problemas psicológicos lo llevan al psicólogo, si ya son problemas psiquiátricos va al psiquiatra, todo se resuelve con medicación, con tratamiento, pero nunca evitando la causa, ¿sí? Acá, por primera vez, por eso digo, Hammer descubre, este es el descubrimiento más importante para la humanidad, porque si ahora sabemos cuál es la causa de la enfermedad, el choque biológico es inesperado, no se puede evitar un llamado de un accidente, porque es inesperado. Pero sí podemos evitar exponernos a situaciones que podemos llegar a vivir en contexto de choque biológico, como un niño solo a los 2, 3, 4 años en un ambiente que él desconoce completamente. La verdad es muy interesante hablar con Agustín. Y bueno, quería contarte algo personal. Yo te escuché hablar el otro día con Susana. Tenés tanta razón, porque creo que, ¿sabes qué? El trabajo en las personas provoca muchas cosas, porque son muchas horas que vos te tenés que dedicar a algo y muchas veces no nos gusta lo que hacemos y lo tenemos que hacer por un dinero. Por otro lado, ¿qué pasa con las personas que sí nos gusta lo que hacemos? Porque, por ejemplo, a mí siempre me encantó la educación, yo estudié para docente porque amé y amo la educación y enseñar. Pero ¿sabes lo que me pasó? Hubo un año en el que yo me encuentro un círculo, o sea, se me había caído el pelo, se me cayó, me quedó la cabeza como un bebé, así, la piel de bebé. Y me asusté. Y por suerte, digo yo, por suerte ya estaba en un proceso de autoconocimiento, por suerte ya estaba tomando conciencia de mí, de mi cuerpo, de dónde estaba, de cómo pensaba, de las cosas que quería. Y, y supe retirarme a tiempo, digo yo, porque el siguiente año, después de varios años de estar 40 horas semanales dentro de las escuelas, decidí, que fue en el 2023, hace 3 años que no estoy dentro del aula, pero fue el año justo, porque yo unos meses después había recuperado mi pelo y no solo eso, me había dejado de doler el oído, que me dolía muchísimo, me acuerdo. Y, y muchas personas quizás pueden interpretar, ¿no? O te vas o tomás esta decisión o lo que fuere, ¿no? Porque no te gusta lo que haces. Y no pasaba por ahí. No pasaba por si me gusta o no. Pasaba por otro tipo de cosas. Y mi cuerpo me estaba diciendo algo que capaz que yo en ese momento no sé cómo lo interpreté, pero me retiré. Y te digo algo, Agustín, no me retiré pensando en que tenía todo resuelto en la parte económica. Me retiré confiando en la vida, que iba a poder solucionarlo. Y la verdad que fue una de mis mejores decisiones, porque paré
cuando mi cuerpo me estaba diciendo, bueno, pará, basta, Ya no da más. ¿no? Ya estaba teniendo eso y algunas otras cosas en mi conducta. Em, Sí. Sencillo, quizás las personas que nos están escuchando se preguntan, ¿y cómo, más allá de que lo dijiste, bueno, que lo vuelvas a repetir, qué cosas podemos hacer desde ahora, desde el vamos? Es decir, qué decisiones podemos ir tomando para empezar a tomar conciencia de nuestra biología? Bueno, como bien dijiste, eh, te hiciste caso a vos misma y saliste de ahí a tiempo. El choque biológico entra por el corazón. Si uno sigue ese sendero, ese camino, siempre sabe la verdad de lo que tiene que hacer. El problema es que nos han adoctrinado, nos han educado, nos han convencido de que tenemos que ser alguien aparte de que somos y que tenemos que hacer tantas cosas y que tenemos que llegar a algún lado o tener algún propósito o, como dijiste vos, ganar dinero. Eh, la idea inicial de que la mamá, ¿sí? Porque la mujer biológicamente tiene una función, la naturaleza de ser madre, de que la mamá saliera del hogar y vaya a trabajar, viene de Estados Unidos porque de esa manera no le estaban pudiendo cobrar a la mitad de la población los taxes, los famosos impuestos que ellos cobran por ir a trabajar, ¿sí? Entonces, así rompieron la familia, para empezar. Y después generaron conflictos de identidad, porque el hombre biológicamente, el león en la naturaleza, es el que cuida el territorio externo, la madre se ocupa del nido, ¿sí? Lo vivimos así biológicamente. Entonces, tenemos que adaptarnos constantemente a una sociedad que va en contra. Por eso la gente no quiere ir el lunes al trabajo, o no quiere ir a hacer lo que tiene que hacer, o lo que le dijeron que tiene que hacer. Los chicos igual. No quiere decir que esté mal o bien. El tema es que está todo mal enfocado porque los que han diseñado lo que diseñaron no estaban pensando en nuestra biología, estaban pensando en otras cosas. Ahora, ¿qué hago yo que conozco todo esto? Bien, yo estoy tranquilo. De repente noto que ya no estoy en paz, que estoy como inquieto, que estoy dele pensar en algo. Y me voy a dormir pensando en eso y me despierto pensando en eso. Bueno, ese es el conflicto que estoy viviendo, lo tengo que resolver. ¿Cuándo? Lo antes posible. ¿Por qué? Porque si es un choque biológico, voy a tener una lesión en el cerebro, ¿sí? En el relé correspondiente al órgano, y una lesión orgánica. Y cuando resuelva el conflicto, si tardo 2 meses, la reparación biológica va a tardar 2 meses. Cuando vos explicás lo del pelo, que es un conflicto de separación del contacto y de protección, que en tu caso volvió a crecer, ¿sí? Porque lo resolviste a tiempo, por así decir. Si es un órgano, por ejemplo, que te va a generar inflamación abdominal y vas a estar descompuesto o vas a tener fiebre en el proceso, te tenés que quedar en tu casa. Tampoco podés asistir al trabajo y hacer esas cosas. Pero la persona está pensando que se tiene que medicar, que tiene que ir al trabajo, que tiene que generar ingresos, que tiene que comer. Esa enfermedad está generando ahora más conflictos todavía, ¿sí? Por el tema del dinero y todo eso. Así que lo que tengo que hacer es intentar vivir en coherencia conmigo mismo, cada uno con sí mismo, ¿sí? Porque somos totalmente únicos y diferentes al otro. Los conflictos biológicos que vivimos son totalmente diferentes. Una persona puede vivir la misma situación en contexto de choque biológico y la otra persona no. Entonces, no generar el conflicto, solucionarlo y bueno, las cosas simples. Un techo, ¿sí? Estar calentito en invierno, comida, movernos, ejercicio. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? ¿Qué pasa en la sociedad que hay un montón de alternativas nuevas o lo que hablan ustedes en su programa y la gente, los invitados que tienen?
¿Qué pasó? Y nos dimos cuenta que la ecuación que nos habían vendido de lo que era la vida no funciona. No funciona porque la gente no está contenta, no está en paz, no está tranquila, cada día están más enfermos. Entonces empezamos a buscar alternativas diferentes. Bueno, mira, si haces esto, capaz que mejorás esto, intentás hacer reiki, yoga, andar a pasear, abrazarte un árbol, un montón de cosas, ¿sí? Que antes no considerábamos, por lo menos no como en esta época. Y ahora tenemos la medicina germánica, tenemos que hacer ejercicio, sabemos que la alimentación también nos han mentido con la alimentación. La alimentación es una alimentación alta en proteína animal, lo descubre Hammer. La persona para preparar esos programas biológicos tiene que comer carne roja, que tiene todas las nutrientes que necesita para poder hacer para poder usar el programa biológico y restaurarse el cuerpo. Y tenemos que aplicar estos conocimientos. La primera ley de la biología es, bueno, Agustín, ¿qué pasó? Me diagnosticaron tal cosa por esto, no se sabe. Bueno, si no saben, no hay ciencia, no lo tienen verificado. Nosotros tenemos la medicina germánica verificada, bueno, la aplico. Por ejemplo, me duele el hombro, bueno, nosotros sabemos que es un conflicto que pertenece al mesodermo nuevo. Va a haber necrosis en fase activa, va a haber un relleno en fase de reparación con inflamación y dolor. Lo tengo que dejar quieto hasta que quede bien soldado toda esa parte de ahí y ya no haya dolor. El conflicto es por no sentirme, ¿cómo se dice? No ser un buen compañero o un buen padre. Si soy diestro es un conflicto a la par, puede ser pareja, ¿sí? O compañera, si es impar, en madre-hijo, superior e inferior. Por eso esto es una matemática biológica, una ciencia exacta. La aplicamos al día a día, ya sabes que cada vez que te duele algo te indicamos a ver qué resolviste o a qué hace referencia. Hay síntomas en fase activa también. Y bueno, y eso, y mejorar la calidad de vida solo por hoy. Yo solo por hoy le doy el 100% a todo esto, de lo que hago, y bueno, y mañana otra vez solo por hoy, y así como hacen ustedes y como hago yo, nos encontramos, hacemos comunidad, compartimos todo esto, y bueno, salimos adelante. Nadie lo va a hacer por nosotros, los que diseñaron lo que está establecido no tienen interés en que nosotros conozcamos todo esto, menos que vivamos tranquilos, contentos y en paz, así que depende de nosotros. Tal cual. Bueno, yo te quiero agradecer, la verdad que seguiría hablando y te contaría, es más, te preguntaría muchas cosas más, pero bueno, será en otra oportunidad, así que muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias, Agu, y le vamos a contar a nuestra audiencia que vos atendés, das sesiones, ¿no? Con respecto a todo esto que vos estás explicando. Tu número de teléfono es 2262-220434, ¿verdad? 220434. Y bueno, y lo tenemos justamente disponible, así que quien quiere hacer una consulta, por cualquier temática, ¿no?, que está vinculado con ese programa biológico que está activo, se pueden comunicar con él. Con Agustín Vidondo, especialista en las 5 leyes biológicas, teléfono 2262-220434. Gracias infinitas, Agu. Gracias a la audiencia. Y bueno, y les decimos que no se vayan, obviamente, ya está llegando el programa de Walter Fidelibus defendiendo nuestras tradiciones gauchas. Muchísimas gracias, excelente fin de semana. Gracias, Lee. Gracias, Susi, gracias, Agustín, gracias a toda la audiencia bonita que nos acompañó hoy. Y bueno, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Chau, chau. Gracias.